una plataforma para preparar ese congreso el año que viene. En principio queréis que sea el 2006, ¿no? Que habéis llamado Chuntos por el Aragonés. ¿Es así? Sí, bueno, tuvimos una primera reunión de todas las asociaciones, o de casi todas las asociaciones que... Un par de sábados. El 29 de enero. Y decidimos dos cosas. Primero, la aprobación de un manifiesto que se llama Manifiesto por la Unidad del Aragonés. Este pequeñito. Eso es. Este. Y luego decidimos también pues la convocatoria de un segundo congreso del Aragonés. Porque queremos construir un mundo nuevo a nuestra traza de pensar. No entiende amo y que subran a sinestrar con nuestro esmo. Queremos que reúna, digamos, agentes de todas las sensibilidades que trabajan por el Aragonés. Queremos que en ella estén los mejores, los mayores expertos, los mejores conocedores del Aragonés, y que de alguna manera sea un órgano consultivo y que de alguna manera resuelva los problemas lingüísticos que se le pueda plantear al aragonés. Y claro, ha llegado un momento en que incluso los hablantes de patués o de cheso, en fin, pues nos hemos tenido que unir a estos compañeros que, pues bueno, han iniciado un proceso con el Consello, con el Ligallo, que han hecho una labor que yo creo que es heroica. Nosotros queremos vivir no país cierto, libres y en solidaridad con otros pueblos que luchan cada día por la pervivencia de no estar afogados en los sublimes. Hablantes de estas lenguas hemos llegado a ver que la única solución es que haya una lengua común, una lengua culta, que sea un referente, que dé fuerzas a las hablas de estos valles. Porque fijaos, el patués que se habla, claro, es curioso, yo creo que el visitante que llega al Valle de Benasque no es consciente de que hay 20 y tantos pueblos en los que se habla patués y no se habla castellano. Yo en mi pueblo no he hablado nunca castellano. Que vivir con dignidad.